vamos a llevar versículos. Vamos a parar en algún momento. Yo voy a parar para que iniciemos la enseñanza. Capítulo 15, verso 1 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vale un poquito arriba. Capítulo 15, empezamos el día de hoy. ¿Okay? 3 palabras importantes que vamos a aprender el día de hoy. Ya le he enseñado antes estas palabras. Entonces las escribí para que usted medite en ellas. Concilio, primera palabra que vamos a hablar. Si lee su Biblia, en el capítulo 15 al inicio, dice ahí el concilio en Jerusalén, es lo que dice. ¿Okay? Entonces, primera palabra es concilio. La segunda palabra que vamos a aprender, concilio de Jerusalén. La tercera, circuncisión. Y finalizamos con la palabra salvación en la enseñanza del día de hoy. Entonces, vamos a ver la palabra concilio, ¿okay? para que veamos aquí en la parte de arriba, concilio. Capítulo 15 del libro de los Hechos, comenzamos. Concilio lo puse ahí en el pizarrón y se refiere al Sanedrín. ¿Recuerdan el capítulo del libro de los Hechos? Capítulo 3, 4, vemos que hay un problema con los apóstoles, Juan y Pedro. Usted recuerda la historia. Pedro y Juan iban al templo, la hermosa, y después de ahí, ¿qué pasó? El Espíritu Santo impulsó a Pedro y a Juan a ministrar a un hombre que estaba imposibilitado ahí de los pies, en el templo, la puerta de la hermosa, y después esos hombres, Pedro y Juan, predicaron el Evangelio de Jesucristo, y se enojaron los líderes religiosos, y dieron sobre ellos, y los llevaron al concilio, dice la palabra. ¿Para qué? Para juzgarlos y decirles: no quiero que enseñen en el nombre de Jesús más, decía. Más adelante nos damos cuenta que otra vez vienen y los vuelven a llevar al concilio otra vez a los apóstoles. Entonces, el concilio del que habla la palabra ahorita, el concilio, primera palabra, habla de ese tipo de concilio, hermano. El tipo de concilio que necesitaba 71 miembros. Yo le dije anteriormente a usted, ¿usted recuerda? Este concilio se llamaba Sanedrín y era compuesto de 71 miembros. Y el líder de ese concilio era el sumo sacerdote. En ese concilio eran grupos de hombres religiosos. Algunos fariseos, algunos escribas y algunos saduceos participaban en ese concilio. Entonces, 71 hombres era necesario que hubiera
para que fuera formado el grupo del Sanedrín, que es el concilio. Ellos supuestamente estaban dirigiendo al pueblo en las cosas de Dios, a su parecer. Pero verdaderamente nos damos cuenta que esos hombres siempre estuvieron en contra de los apóstoles, en contra del Evangelio de Jesucristo. Siempre estuvieron persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los creyentes. Entonces, cuando escuche la palabra concilio, así, ya sabe usted que se refiere al Sanedrín, al grupo de líderes religiosos que eran 71 miembros, y el líder de ese grupo era el sumo sacerdote. Ellos tenían autoridades, hermano, ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, ellos tenían autoridad y podían ejercer autoridad de ellos. Podían encarcelar a personas, podían tomar o juzgar a una persona, porque supuestamente eran puestos para eso. Entonces, esta palabra concilio, recuérdela bien, la segunda palabra concilio de Jerusalén es otro tipo de líderes también religiosos, que son los creyentes. Cuando usted escuche la palabra concilio de Jerusalén, usted va a darse cuenta que se refiere al grupo de discípulos ancianos de la iglesia del Señor Jesucristo. Concilio de Jerusalén, este concilio, hermano, o sea, este grupo de hombres estuvo Antioquía y Jerusalén. Ahí estaba el concilio, se centraban ahí los líderes de la iglesia del Señor Jesús, eran los apóstoles. ¿Cuántos de ellos eran? Alguien dice eran 12, bueno, eran 11, pero se añadió después otro hermano en Cristo, y eran los apóstoles. Entonces, el concilio de Jerusalén, hermano, estaba formado de los apóstoles del Señor Jesús, más aparte los ancianos. ¿Qué es un anciano? Alguien dígame. Ya lo dije la semana pasada, 2 semanas atrás. ¿Qué es un anciano? Cuando habla de un anciano, habla en el área espiritual, habla de un creyente maduro en la palabra. No es una persona que ya está a una edad avanzada. Bueno, sí físicamente, pero cuando habla espiritualmente de un anciano, habla de un creyente hombre o mujer que ha alcanzado una madurez espiritual, hermano, un conocimiento de la palabra, que se reconoce como un líder fuerte en la iglesia del Señor Jesús. Entonces, cuando escuche la palabra concilio de Jerusalén, automáticamente tiene que venir a su mente, hermano, era el grupo de líderes ancianos, era el grupo de los apóstoles que hubo allí en Jerusalén, en Antioquía. Entonces, el concilio de Jerusalén estaba establecido ¿para qué? Para dirigir a los creyentes en la verdad bíblica. Si había algún problema en alguna iglesia, venían a los ancianos de la iglesia, venían al concilio de Jerusalén, y ahí hablaban los asuntos que había problemas o desacuerdos. Entonces, tercera palabra que vamos a ver el día de hoy, circuncisión. Ya la hemos escuchado el día anteriormente. Yo les he dicho estas palabras ya. Ya hemos visto lo que es un concilio, hemos visto lo que es el concilio de Jerusalén, hemos visto lo que es la circuncisión. Damos un repaso para que usted más o menos recuerde, para cuando entremos en el capítulo 15, usted más o menos entienda y me siga en la enseñanza. Entonces, cuando habla la palabra de la circuncisión, habla del rito religioso, se llama. Es un rito religioso que se llevaba a cabo, en el cual Dios lo estableció de esa manera en el Antiguo Testamento, que Dios estableció su pacto, esa es la palabra, y lo estableció con Abraham. Y dijo Dios a Abraham que Dios iba a establecer con él un pacto para que su pueblo se identificara con él. Entonces, el pueblo de Israel, la única manera que se iba a identificar con el Señor era a través del pacto de la circuncisión. Entonces, la circuncisión, hermano, es un rito religioso en el cual se corta el prepucio que cubre el glande del miembro viril masculino. Es la circuncisión. Es lo que hacían antes. En ese tiempo dijo el Señor, vas a cortar el prepucio del glande del miembro viril masculino. ¿Para qué? Para que sea como señal de que es uno de mi pueblo. Va a ser señal. Entonces todos los hombres desde Abraham
hasta antes de Jesucristo, era requerido que ellos tenían que ser circuncidados para identificarse como parte del pueblo de Dios, lo que dice la palabra. Entonces, si alguien decía yo soy parte del pueblo de Israel, pueblo de Dios, yo soy linaje real, soy linaje escogido, ahí soy de los judíos, tenía que ser circuncidado. Entonces, tenía que cortar, ahí otra vez les digo, tenía que cortar el prepucio que cubre el glande del miembro viril masculino, lo que iban a hacer. Y si vamos a la historia, unos versículos solamente para que se den cuenta, vamos a Génesis capítulo 17, rápidamente, un versículo, vamos a leer rápido para que se identifique. Génesis capítulo 17. ¿Tenemos ahí? Génesis 17, verso 10 y 11. Verso 9, por comenzar. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Escuche, pacto es un acuerdo, lo que está diciendo la palabra. Dice Dios a Abraham, dice de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Lo que dice ahí. ¿Lo escuchó? Vamos a esto otra vez. Allá en Abraham, escuche. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, desde ahorita en adelante, por todas las generaciones, tú vas a circuncidar no solamente a tu descendencia, pero las descendencias que vienen van a ser circuncidadas, dice el Señor. ¿Okay? Vamos rápidamente a capítulo 21 de Génesis. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Capítulo 21, verso 4. Dice la palabra aquí: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo, lo que dice la palabra. ¿Escuchó? Aquí vemos, Dios le dio el pacto a Abraham. Le dice Dios a Abraham, vas a circuncidar a tus descendientes. Y después pasan los años y ya Abraham tiene su descendencia y es Isaac. Y ya ahí Abraham circuncidó a su hijo, que se cortó el prepucio, señal del pacto delante de Dios. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Vuelta de su hoja. Éxodo capítulo 12. Tiene que recordar, porque ya lo hemos visto, hermanos. Génesis 12, verso 44. ¿Qué dice la palabra ahí? 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado, el extranjero y el jornalero. Que no solamente Abraham, no solamente Isaac y Jacob, sino hasta Moisés, Dios está cuidando que todos los hombres del pueblo de Israel se recordaran que hubo un pacto con Abraham. Y aquí, generación después de Abraham, Moisés. ¿Qué está haciendo Moisés? Solo le recuerda a Moisés, dice, todo varón tiene que ser circuncidado para que pueda participar de las cosas que yo después de ustedes. ¿Ok? Circuncisión. Entonces, concilio. Alguien dígame rápidamente concilio. Digo nombres, alguien levanta la mano. Concilio. ¿Qué es el concilio? Primera palabra. El grupo de líderes.
llega a la ¿Cuál es la palabra primera? Concilio. Hablamos de la palabra concilio, hablamos del grupo de líderes religiosos. Recuerde que este grupo era compuesto de 71 miembros y el líder de esos miembros, de ese grupo, era el sumo sacerdote. Quiere decir que todos los hombres que estaban ahí en ese Sanedrín, el concilio, eran hombres que estaban en contra de la voluntad de Dios, porque practicaban religiosismo nada más, puro religiosismo. Y este concilio, o sea, la Sanedrín, siempre estuvo persiguiendo a los apóstoles, a los hombres que predicaban el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque practicaban pura religión y nada de profundidad en las cosas de Dios. Cuando hablamos de concilio de Jerusalén, entonces aquí hablamos de los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo. Concilio de Jerusalén, hermano, habla de los discípulos, de los apóstoles, de los ancianos que eran maduros del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando tenga la palabra concilio nada más, tiene que venir a su mente que era el grupo de líderes religiosos compuesto de 71 individuos, el cual el sumo sacerdote era líder. Y en ese concilio, en ese grupo de Sanedrín, había fariseos, saduceos y escribas, hombres que estuvieron persiguiendo siempre al Señor Jesucristo y a los apóstoles. ¿Okay? Cuando hablamos del concilio de Jerusalén, entonces tiene que venir a su mente que era el grupo de hombres, de seguidores de Jesucristo, discípulos, apóstoles, ancianos, hombres maduros en la palabra del Señor. Entonces, este concilio de Jerusalén fue establecido, o sea, ese grupo fue establecido para ayudar a entender a la iglesia su responsabilidad delante de los ojos de Dios. Si había un problema, venían al concilio de Jerusalén. ¿Para qué? Para solucionar ese problema. A los ancianos, a los hombres que fueron llamados, hermanos, con propósito, a los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, hablamos del pacto que fue hecho por Dios a través de Abraham, por las generaciones, para identificar a un hombre del pueblo de Dios. Y la circuncisión se presentó desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Ok? Después de Jesucristo, ya no hay, hermano, circuncisión. Después de Jesucristo, ya estamos en el pacto nuevo. Antes de Jesucristo es el antiguo pacto. El hombre tenía que seguir, antes de Jesucristo, tenía que seguir los mandamientos, las ordenanzas, las ceremonias, los ritos, todo lo que Dios dijo al pueblo que iba a hacer, eso es lo que iba a hacer, antes de Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, ya le dije muchas veces antes, cuando Jesús viene, Jesús establece un nuevo pacto. Quiere decir que todas las leyes, ordenanzas, sacrificios, ceremonias, ritos, todo eso, dice la palabra, quedó, dice, ya cumplido. Ya no es para el pueblo después de Jesús. Eso era para el pueblo antes de Jesús, esa era la ley. Entonces Jesús viene y Jesús trae el nuevo pacto. Ahora la comunión con el Padre ya no es como era antes. Antes, para comunicar con el Padre, tenía que venir el profeta, o el sacerdote, o el juez, o los hombres que Dios llamaba. ¿Para qué? Para comunicar a su pueblo lo que Dios decía. Entonces, después de Jesucristo, ahora el nuevo pacto, es la palabra, ahora la comunión es directa con el Padre. Antes de Jesucristo, el hombre necesitaba venir al sacerdote en el tabernáculo o en el templo, y el sacerdote ofrecía el sacrificio por el pueblo por su pecado. El sacerdote entraba a la presencia, al lugar santo, al lugar santísimo, para ofrecer sacrificio por el pueblo. O sea, el sacerdote era el intermediario, hermano, entre Dios y el pueblo, el sacerdote, del antiguo pacto. Después de Jesucristo, ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahora tú y yo venimos confiadamente delante de la presencia de Dios y decimos: Señor, aquí estoy. Entonces recuerda, hermano, antiguo pacto, nuevo pacto. Entonces, antes de Jesucristo, hermano, había lo que se llama la circuncisión al pueblo de Israel.
Y después de Jesucristo, hermano, Pablo dice que ya no en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión es algo, sino Cristo, lo que dice Pablo. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos Juan el Bautista fue circuncidado. En el Nuevo Testamento tenemos Jesús fue circuncidado. En el Nuevo Testamento tenemos, hermano, algunos creyentes, que vamos a ver más adelante por qué razón lo hicieron, pero Pablo dice que en Cristo, hermano, ahora en el nuevo pacto, ahora ya no es circuncisión, ahora ya es un nuevo pacto, Jesucristo. Entonces, escucha esto, hermano. Tercera palabra, circuncisión. Cuando viene a su mente la palabra circuncisión, tiene que comenzar a recordar qué significa la circuncisión. Entonces, así es, ¿qué significa la circuncisión? Okay. Albert, circuncisión. Okay. Carlos. Era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Tenía que, en el Viejo Testamento, que Dios había dicho que tenía que ser circuncidado, ¿no? Para que fueran de él. El pacto del pueblo del Señor, identificarse como pueblo del Señor. Circuncisión, rito religioso en el cual se corta el prepucio que cubre el glande del miembro viril masculino. Eso es lo que es circuncisión. Se cortaba el prepucio del glande en el miembro viril masculino. ¿Para qué? Como señal que eran parte del pueblo de Dios. Lo que dice la palabra. ¿Okay? Entonces, ya conociendo estas cosas, hermano, conociendo Concilio de Jerusalén, conociendo circuncisión, ahora podemos entrar al capítulo 15, ya con un poquito más de conocimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar la enseñanza el día de hoy. Todavía empezamos, apenas de la introducción. ¿Okay? Entonces, mire por qué es importante que recuerden ustedes las tres palabras. Por el capítulo 15 va a hablar de todas esas cosas. Y vamos a ir despacito, mi hermano. Vaya al 15, capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Okay? Capítulo 15 del libro de los Hechos. Lo comenzamos el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del capítulo 15. Vea el versículo conmigo. Dice la palabra. Entonces, pero mire esto, hermanos, mire esto. Recuerda que terminamos el capítulo 14, ¿verdad? La semana pasada. ¿Okay? Mire lo que es el capítulo 14, los últimos versículos, para retomar el 15 nuevamente, versículo 1. Vea el capítulo 14, verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Quiénes eran? Pablo y Bernabé, ¿recuerdan? Semana pasada, Pablo y Bernabé terminaron su viaje misionero, primer viaje, ¿recuerdan? Terminaron el Derbe, la semana pasada. Dejaron a Derbe regresa nuevamente hasta Antioquía y ahí con la iglesia le dicen cuán grandes cosas hizo el Señor. Lo que dice aquí, vean el verso 1, capítulo 15. Entonces, o sea, después de que se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ok? Es ahí. ¿Vieron el versículo, hermano? Escúcheme. Por favor, pongan atención porque esto es importante, de suma importancia. Por eso no puedo pasar tan rápido. ¿Por qué? Mira, versículo 1. Entonces, o sea, los apóstoles estaban ahí en Antioquía, Pablo y Bernabé y la iglesia del Señor. Recuerda, estaban ahí en Antioquía después del viaje primero misionero. Estaban ahí con ellos por mucho tiempo. Y mientras estaba la iglesia ahí con los hermanos congregados y reuniéndose y haciendo sus cosas, dice la palabra que entonces venían unos que venían de una ciudad viajando para llegar ahí a Antioquía, donde estaban ahí ellos,
¿Y qué pasó ahí? Dice lo que dice ahí, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Lo escuchó? ¿Lo dice? O sea, vean la fotografía conmigo, ¿ok? Está Pablo y Bernabé ahí, dice la palabra, que están con los hermanos en Cristo ahí después de un largo viaje, misioneros que estuvieron el primer viaje. Y después, mientras están ahí los hermanos conviviendo día con día, semana con semana, me imagino, mucho tiempo, dice la palabra, vienen unos viajando desde otra ciudad, viene un grupo, no dice cuántos, dice que algunos, vienen algunos viajando de Judea, dice que estaban enseñando, hermanos. ¿Qué es enseñanza? La palabra enseñanza es doctrina, ¿ok? Estaban enseñando, dice ahí, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos. ¿A quién enseñaban? A los hermanos. O sea, no venían viajando enseñando a los que no eran creyentes. No venían viajando enseñando a los que estaban allí en el Sanedrín, no. No venían enseñando a los que estaban en el pórtico, en otras ciudades, no. Venían enseñando a los hermanos en Cristo. Quiere decir que había creyentes ahí en ese lugar que estuvieron recibiendo enseñanzas de esos hermanos que venían de Judea. ¿Y cuál era la enseñanza que estaban dando esos hermanos? Ahí dice el versículo 1, dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo que estaban diciendo. ¿Escuchó? Estaban diciendo: hey, yo sé que ustedes son creyentes. Albert, tú eres cristiano, yo sé, creyente. Caín, tú eres creyente. Carlos, son creyentes ustedes. Así, son creyentes ustedes. Pero déjenme decirles algo. Si ustedes no se circuncidan conforme la ley de Moisés, que Dios dio a Moisés, quiere decir que ustedes no pueden ser salvos. Quiere decir, ustedes no pueden ir al cielo. Ser salvos quiere decir, ustedes no pueden ir de una posición de condenación a una posición de redimido y entrada al cielo, que lo están diciendo ellos. Están diciendo, si ustedes no practican lo que es la circuncisión, la salvación para ustedes no existe o no va a ser real en su vida, a menos que ustedes se circunciden. Entonces la salvación va a ser buena para ustedes. Pueden entrar al cielo, pueden disfrutar de las cosas del reino, pueden disfrutar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto de la circuncisión fue dada a Moisés. Lo que están diciendo ellos. ¿Escuchó lo que dice? Lea detalladamente conmigo. Verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo que dice la palabra ahí. ¿Qué están diciendo? Que había un grupo de convertidos, hermano. Ahí dice: ¿eran convertidos, pastor? Eran convertidos. ¿Por qué? Ahí dice: ¿eran cristianos? Eran seguidores, hermano, que estaban mal informados, estaban mal enseñados, porque venían viajando buscando a los hermanos de la iglesia, estaban en comunión con los de la iglesia. Vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo estaban en comunión con la iglesia. Participaban de las cosas de la iglesia, pero tenían su mente, hermano, mal enseñada. Estaban creyendo que sí, Jesús salva, que sí, en Jesús hay salvación, pero también tenemos que cumplir con la ley. O sea que para ellos no era suficiente Jesucristo morir en la cruz. Para ellos sí está bien, Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo lo reconozco, pero es necesario que cumplamos el pacto de Dios a las descendencias, la circuncisión, porque sin la circuncisión no hay salvación, según ellos decían. Entonces es un problema muy grande, hermanos, que vamos a tomar el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como este grupo que venía de Judea enseñando a los creyentes que si no circuncidan no hay salvación, así hay hoy en día mucha gente que enseña a los creyentes que si no practican ciertas cosas no pueden ser salvos, que si no practican ciertos movimientos religiosos no pueden ser salvos. Eso es triste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vemos aquí dos grupos de personas. ¿Cuáles? Los que venían viajando de Judea para ese lugar, ahí en Antioquía, y el otro grupo que estaba en Antioquía, ahí, ¿qué estaba haciendo? Estaban ahí recibiendo enseñanzas. Eso es importante que escuchemos el día de hoy. ¿Por qué, hermano? Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos 1, versos 16 y 17. Vamos a ir un poquito en qué es lo que dice, ¿ok?
el grupo número 1 que venía viajando enseñaba doctrina, enseñaban salvación a través de guardar la ley de Moisés. Quiere decir que ellos decían salvación a través de las obras. Ellos decían, pero miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Qué dice la palabra ahí? Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es lo que dice ahí. Pare un poquito ahí, hermano. Aquí dice la palabra que Pablo no se avergüenza del Evangelio, o sea, de predicar de la obra de Jesucristo, de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay diferencia entre judío o griego, porque en el Evangelio, o sea, en la obra de Jesucristo, la justicia de Dios se muestra por fe, o sea, es para el que cree y para fe, es lo que dice la palabra. Escuche esto, vaya ahí mismo al capítulo 2, verso 20, ¿qué dice ahí la palabra? Capítulo 2, verso 20. Romanos, ¿qué dice ahí? Dice la palabra del Señor. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es lo que dice aquí Pablo. Y vea lo que dice, pare ahí un poquito. Eso me dicen, bajo la ley de Moisés, guarda el pacto, hay salvación. Pablo dice, por fe. O sea, si vas a creer en el Evangelio de Jesucristo, tiene que ser por fe, no es por obras. O sea, no es por lo que tú hagas. Salvación no es por lo que yo haga. Salvación no es por la práctica que haga. Salvación no es porque yo soy más bueno que los demás. Salvación no es porque yo practico cierta religión. Salvación es por Jesucristo muriendo en la cruz para el perdón de los pecados. No hay otra manera de que alguien venga al cielo a través de ritos o guardar mandamientos que fue dado a Moisés, más solamente a través de creer en el Evangelio de Jesucristo, lo que dice Pablo. Dice, en el Evangelio, o sea, en la obra de Jesucristo, se muestra, hermano, dice, la justicia de Dios, y tenemos que creer que así es por fe en Jesucristo. Aquí dice Pablo, tú que dices que guardando la ley te justifica delante de Dios, tú dices, no hagas esto, no hagan otro, ¿y qué haces? Lo haces. ¿Quiénes lo hacían? Sacerdotes. ¿Qué dijo Jesucristo a los sacerdotes? Dijo que eran sepulcros blanqueados. Por fuera aparentaban que, dice, aparentaban ser los mejores, pero por dentro estaban muertos, es lo que dice la palabra. Ellos decían, tú dices a la gente, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, pero guardando supuestamente tú la ley, pero tú la quebrantas, lo que dice Pablo. Entonces, salvación, hermano, no es a través de obras. Vaya conmigo rápidamente al capítulo 3, verso 21 de Romanos. ¿Qué dice ahí? 3 verso 20. Dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como
gratuitamente, por su gracia. Ahí nos dice, somos justificados por guardar la circuncisión. Somos justificados por guardar la ley. Somos justificados por guardar el pacto. No, dice, somos justificados. ¿Cómo? Gratuitamente, o sea, gratis, sin pagar nada. Es un regalo por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Es lo que dice ahí. ¿Quién redime? Jesucristo. ¿Quién salva? Jesucristo. ¿Quién pagó el precio? Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Y vea el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es lo que dice ahí. ¿Cómo dice Pablo que vino a ser salvo? Pablo dice que uno viene a ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Porque Cristo fue puesto por propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos redimidos de la culpabilidad que había para este mundo. Tú y yo somos salvos por medio de creer y depositar nuestra confianza en la obra de Jesucristo. Entonces, hermano, vaya conmigo rápidamente al capítulo ahí de Romanos. Vaya al capítulo 4. ¿Qué dice el capítulo 4? Capítulo 4, verso 16. Dice ahí. Dice verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas muchedumbres. Y ahí sigue diciendo de Abraham, pero lo que dice aquí es que por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, lo que dice la palabra. Vaya al capítulo 5, verso 1 ahí mismo, su hoja. ¿Qué dice ahí? Capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y sigue leyendo, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores, es lo que dice ahí. Seguimos leyendo y vas a ver, Pablo está diciendo que la entrada al reino de los cielos es a través de poner la confianza en Jesucristo, hermanos, y nada más. Entonces, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, regresamos al capítulo 8 de los Hechos, el capítulo 15, perdón, de los Hechos. ¿Qué dice ahí el capítulo 15, verso 1? Recuerde, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. ¿Vio el problema que hay ahí, hermano? El problema grande que hay aquí, hermano, es que los creyentes están siendo enseñados que si no guardan la ley, no hay entrada al cielo para ellos. Y la palabra está diciendo que salvación no es por las obras de la ley. Salvación no es por guardar la ley de Moisés. Salvación no es por guardar los mandamientos. Salvación no es por guardar la obra que Dios dio a Moisés o a Abraham o a las descendencias. No. El pacto de la circuncisión,
La ley dada a Moisés, los profetas y los jueces llegaron hasta Jesucristo, hermanos. En Jesucristo, ahí comienza el pacto nuevo. Ahora, en Jesucristo nosotros tenemos un nuevo pacto. Nosotros vivimos bajo la promesa nueva, ¿cuál? Deposita la fe en Jesucristo y Jesucristo te salva y te redime y te da entrada al reino de los cielos. Ahora nosotros no somos para guardar la ley. Nosotros ya no somos para circuncidarnos. Nosotros ya no somos para guardar los ritos y tradiciones que hubo en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la ley dada a los profetas y a Moisés fue hasta Jesucristo. Y eso era solamente tipo y sombra de lo que había de venir, que era Cristo. O sea, todo lo que antes sucedió y todo lo que ocurrió era para mostrarnos cómo iba a ser el pacto nuevo. ¿Qué hacía el sacerdote en el antiguo pacto? Entraba, sacrificaba el cordero, derramaba la sangre y la levantaba, la rociaba. Dice que eso era para expiación del pecado. ¿Qué hacía el sacerdote? Se presentaba delante de Dios como intermediario. ¿Qué hizo Jesucristo? Él era el cordero que derramó su sangre como propiciación para el perdón de nuestros pecados. Entonces, lo que ocurrió antes era tipo y sombra para mostrar lo que vendría con Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas. Cuando Dios le dijo a Abraham, vas a ser bendito todas tus generaciones, hermano, Dios le bendijo. Cuando Dios le dijo que de David se iba a levantar el linaje, de David iba a ser el Mesías, se cumplió. Pero todo lo que Dios dijo a través de los profetas y la ley fue para mostrar y apuntar a Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo viene y se cumple todo lo concerniente al antiguo pacto. Ahora Jesús llegó y ahora tenemos un nuevo pacto nosotros. Ahora nosotros estamos en comunión con Dios a través de Jesucristo. No hay por qué pasar al pacto antiguo y querer cumplir los pactos antiguos porque no era para nosotros. Eso era para el pueblo de Israel antes de Jesucristo. Ahora Jesucristo llegó, para nosotros es la fe en Jesucristo. Ahora para nosotros ya no es, necesitamos un mediador aquí terrenal para entrar al Padre. No, ahora Jesucristo dejó, esa es la palabra, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a comunicar con el Padre. Y Jesucristo es nuestro intermediario entre el Padre y nosotros. Jesucristo es el Cordero. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo es la entrada al Padre. Jesucristo es el nuevo pacto. Ahora, mis hermanos, y aquí en el libro de los Hechos capítulo 15 está Pablo y Bernabé, hombres de Dios. Los conocemos, ¿verdad que sí? Sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Bernabé, sabemos qué hacían. Predicaban con valor y le decían a ese hombre, en el nombre de Jesús, levántate. Recibía sanidad de ese hombre. Pablo y Bernabé iban movidos por el Espíritu Santo y están acá en Antioquía y de repente escuchan que vienen unas personas de Judea predicando o enseñando doctrina fuera de lo que la palabra está diciendo, hermano. Y lea el versículo 2 del capítulo 15. Dice, ¿cómo Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos? O sea, fue grande, hermanos. ¿Qué dice ahí? Que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con esos hombres que venían enseñando que si no se circuncidaban no podían ir al cielo. Dice ahí, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Para esto, aquí está Pablo y Bernabé en Antioquía, ¿recuerdan? Por un tiempo predicando. Vienen los que vienen enseñando bajo la circuncisión, hay salvación, si no, no hay. Cumple el pacto. Pablo y Bernabé dicen, ¿cómo es eso? Dice que se armó un desacuerdo entre ellos, como diciendo, no, ustedes no pueden decir que la circuncisión tenemos que guardarla. Estamos en el pacto nuevo.
Ellos dicen, no, Jesucristo, sí, hay salvación. Yo creo que Jesucristo nos salvó, pero tenemos que guardar el pacto de Moisés, dado a Moisés. Entonces hubo una discusión y contienda entre ellos, un desacuerdo, diciendo, no es así, no es así. Y dice que se llegó a un acuerdo en que subieran los hermanos a la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde? ¿Qué dice ahí verso 2? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿No lo que dice ahí? Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén. ¿Para qué? Para tratar este asunto que estaba llevando a cabo ahí en ese momento. Un problema grande, hermanos. Vamos a entrar despacio para ver lo que dice la palabra. Pero déjeme decirle un poquito. Vamos a el libro de Romanos, capítulo 10. Ahí, Romanos 10. ¿Lo tenemos ahí? Romanos 10, verso 5. ¿Qué dice la palabra ahí? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es lo que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo que dice ahí. ¿Qué dice la palabra aquí, hermanos? Está diciendo, y quiero que usted sepa, aquí Pablo nos está asegurando que la salvación es a través de confesar el nombre de Jesucristo. La salvación es a través de creer en Jesucristo, nada más. No es por obras. Vea el libro de Juan 3:16. Juan 3:16. Ahí. ¿Qué dice la palabra? Juan 3:16. Rápidamente. Juan 3:16. Mira esto, hermano, ¿ok? Mira esto rápidamente. Verso 13. Dice la palabra 3, verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, vino a la tierra Jesús y fue al cielo otra vez. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio ahí la diferencia rápidamente grande? ¿Cuál? Esa es la palabra que Moisés tuvo que hacer. ¿Qué? Moisés, años atrás, tuvo que levantar la serpiente. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, hermano, venciera. Si usted sabe la historia, en el tiempo de Moisés, hay una historia. Estaban peleando, hermano, el pueblo de Israel contra sus enemigos. Y estaba perdiendo el pueblo de Israel. Perdiendo. Pastor, si tú ves, hermano, la historia de Moisés, vino juicio sobre el pueblo de Dios. Y Dios tuvo que decir a Moisés que levantara la serpiente, y todo aquel que mirare y levantara a la serpiente iba a quedar sano, hermano, sano, limpio. Todo el pueblo sufriendo, muriendo, y Moisés levanta la serpiente, y todo el pueblo que mirara a la serpiente
para arriba, limpio. Él tuvo que hacer eso, hermano, y aquí menciona Juan que así como Moisés levantó en ese tiempo para recibir sanidad el pueblo, así era necesario que Jesucristo fuera levantado, hermano, y para que todo aquel que en él crea tuviera vida eterna. Es lo que dice aquí la palabra. No fue a través de la ley, pero a través de Moisés. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Oyó lo que dice la palabra? Salvación es a través de creer en Jesucristo, mis hermanos. Nada más. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que dice aquí, dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que dice ahí. Vaya conmigo rápidamente a el libro de Hechos, capítulo 4, verso 10. Hechos 4, verso 10. ¿Qué dice la palabra ahí? Verso 10, Hechos 4. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Escuchó? No hay ninguna persona en la tierra, no hay ningún otro medio en la tierra, no hay ninguna otra manera en que el ser humano puede ir al cielo, más solamente a través de Jesucristo. Lo que dice la palabra. Ve conmigo al capítulo 3, ahí, verso del libro de Juan, 3, verso 13, porque lo vimos, no, 3 verso 13, Juan 3, 13. Juan 3, 13, ¿qué dice la palabra ahí? Rápidamente, primer verso. Juan, la carta, vamos a ver la carta a Juan. 3:13. Aquí lo leímos ya. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Okay? Vamos rápidamente a el capítulo 6 de Juan. Ahí, capítulo 6 de Juan. Verso 29. ¿Qué dice la palabra ahí? Verso 29. Juan, capítulo 6, verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ok? Vaya al 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vaya al verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que a todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. ¿Escuchó? Jesús, Jesús, Jesús. Verso 62 del capítulo 6. ¿Qué dice? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es lo que dice la palabra.
son espíritu y son vida, ¿eh? Jesucristo. Vaya rápidamente, hermano, al libro de Hechos, capítulo 15, de regreso nuevamente. Ok, hermanos. Ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Okay? Regresamos al capítulo 15. El problema que enfrentaban estos hermanos allá en la iglesia del Señor, que era que había unos hombres que predicaban que salvación a través de guardar la ley. Entonces, la palabra nos ha dicho, hemos leído muchos versículos, que ha dicho que la salvación es a través de Jesucristo, hermanos. ¿Cuánta gente hoy en día conocemos que piensa que puede ir al cielo por otro medio y no es Jesucristo? ¿Cuánta gente? Muchos. ¿Cuántos hombres conocemos que practican religión y dicen, voy al cielo por medio de cumplir las obras que yo hago? Soy buena gente, ayudo a la gente, hago muchas cosas, doy dinero a las iglesias, ayudo, hago muchas cosas, pero no tienen a Jesús en su corazón, no tienen vida eterna. ¿Cuántos líderes religiosos hay? Hay muchos. Musulmanes, hindúes, allá los budistas, todo tipo de religión que hay en el mundo. ¿Qué dice? Entrar al cielo a través de otro medio menos Jesucristo. ¿Qué dice otra gente? Voy al cielo, pero menos a través de Jesucristo. La palabra está diciendo, no hay manera como una persona puede venir al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo únicamente. No es por guardar la ley, hermanos. No es por las obras de la ley. Entonces aquí, para terminar, ya pasamos de la hora. Escuche esto. Verso 1 del capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidados con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hay un problema grande. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y conflicto no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Quiere decir que se hizo un problema grande y hay que solucionarlo, hermanos. Solucionarlo. Hoy en día, ¿quién soluciona el problema que tenemos hoy en día nosotros? ¿Quién es? Jesús. A través de sus escogidos. Nadie, hermano, se molesta, se preocupa por tratar de cambiar la manera de pensar de esos otros hombres religiosos. Casi nadie se preocupa. Cada que vive su vida, está bien, déjalos a ellos. Soy creyente y vivo mi vida normal, pero ellos, deja que practiquen lo que ellos quieran. Hermano, aquí hay un problema grande y Pablo estuvo enojado por la enseñanza que estaban recibiendo sus hermanos. Problema grande. ¿Cuántas veces te enojas tú porque alguien está invitando a otras personas a ir a los testigos de Jehová, al mormonismo o otro tipo de religión? Hermano, tenemos que estar nosotros con las antenas abiertas y diciendo, tenemos que decirles que Jesucristo es la única manera de ir al cielo, mis hermanos. Amén. No hay otra manera. No hay, mis hermanos. Si alguien dice sí hay, perdónenme, tenlo por seguro, mis hermanos. Vas a ir a una condenación por la eternidad. Para terminar, ¿tiene preguntas?